está autorizada, Listo. maestra. Bueno, para iniciar voy a compartir un video que me parece fundamental para darles ciertas bases respecto a la situación de la igualdad de género y su funcionalidad. Pues bueno, considero importante partir desde este video, que no es personal, lo he tomado del blog de BIT Igualdad, una publicación de Gabriela Vega. Considero importante poder observar esta realidad que es latente, para podernos adentrar en el rol de la mujer en el sector jurídico. En este congreso hemos podido observar cómo las mujeres en el ámbito profesional logramos desarrollarnos en distintas materias y resaltar en ellas. Sin embargo, la incursión de la mujer en la vida profesional ha implicado un proceso histórico que ha sido conocido por todos y todas. Desde hace ya varias décadas ha existido una lucha latente por las mujeres para poder acceder, en un inicio, a la universidad. Es conocido que las mujeres se nos ha asignado determinados oficios, más no las profesiones, y que de hecho se han estructurado escuelas para que se formen a las mujeres en estos oficios, con ciertas y fuertes limitaciones para poder ingresar a las universidades. Sin embargo, la lucha de varios años ya
ha implicado que las mujeres tengan el acceso a la universidad en primer orden y que puedan acceder a carreras que han sido discriminadas y que han sido totalmente asignadas a hombres. Una de ellas es el mundo jurídico. De hecho, ha sido visible el crecimiento profesional de las mujeres en espacios de ejercicio público y en órganos de representación que ha implicado aquello. En la actualidad, el número de mujeres abogadas en ejercicio ha ido aumentando paulatinamente, hasta el día de hoy que representamos más de la mitad de los ejercientes del derecho en el mundo. No es un secreto que en las facultades de derecho, por ejemplo, hay más mujeres que hombres. Sin embargo, cuando observamos la realidad de estas mujeres estudiantes, podemos vislumbrar que no todas culminan con su carrera, no todas obtienen su título, ya sea por diferentes factores, como su condición socioeconómica, son mujeres víctimas de violencia, deciden adquirir matrimonio, quedan embarazadas, etc. Pero aquellas mujeres que se gradúan, que obtienen un título, se enfrentan a un mundo distinto al momento de egresar de su carrera. Y se genera ahí una interrogante, me planteo esta interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres abogadas o aquellas mujeres que se encuentran involucradas en carreras o en profesiones del sector jurídico cuando salen al mercado laboral? Y ahí nos encontramos con diferentes escenarios alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque hay mujeres que salen al libre ejercicio, que se imaginan un mundo en donde podrán ejercer plenamente, en donde no habrá obstáculos, tendrán acceso a una justicia, podrán acceder, como lo dice la ley, en igualdad de condiciones, ejercer su profesión en igualdad de condiciones, etc. Pero se ha dado casos, y es muy latente ahora, por ejemplo, en la pandemia, en donde las mujeres abandonan su profesión. Al iniciar el ejercicio, a los cortos meses del inicio del ejercicio, ya lo abandona. Y esto se debe principalmente a la dificultad de conciliar la vida familiar con la actividad profesional. Era la culpa por no responder oportunamente a las necesidades de familia, de atención, de cuidado, y por otro lado la impotencia de no poder cumplir al 100% con sus responsabilidades laborales. Situación que les obliga a ellas y les pone en un conflicto, ¿no? En decidir si me mantengo en el ejercicio de mi profesión y descuido mi hogar, porque lamentablemente la sociedad aún lo observa así, las familias aún lo observan así, o sacrifico mi profesión y me dedico a mi familia, me dedico a mi hogar, me dedico a los quehaceres domésticos, al cuidado, a las labores de cuidado, etc. Y lamentablemente en esta suerte de ponderación, varias mujeres han tomado la drástica decisión de abandonar su profesión. El segundo aspecto es las mujeres en el sector público. Es entendible, todo el mundo tiene en su imaginario la idea que el acceso al sector público se da en una posibilidad de un empleo con un salario, que este salario, esta remuneración se dará en determinado tiempo, que no habrá incumplimiento en el pago, lo que implica una estabilidad económica, además de que tendrán un horario laboral definido, condiciones de seguridad social mejores, y que obviamente en el ideal de la norma, el acceso en el sector público es de acuerdo a los méritos y a la capacidad del profesional o de la profesional. Y con este paradigma, todas las mujeres lo ven, o determinadas mujeres lo ven como una fuente sustentable para su desarrollo económico, y por ello optan por ingresar al sector público. Sin embargo, las barreras aún persisten, y quienes nos encontramos en el sector público, muchas de las veces nos encontramos con determinados impedimentos. ¿Por qué? Porque también la difícil tarea de conciliar el trabajo de cuidado, las actividades del hogar, con el ejercicio de la profesión en el sector público. Y ahora más, con las situaciones y las condiciones que implica el teletrabajo.
Porque, claro, indica la modalidad de teletrabajo en donde las mujeres tenemos la factibilidad de ejercer nuestra profesión, nuestro trabajo en nuestro hogar. Pero en nuestro hogar están nuestros hijos, en nuestro hogar están las responsabilidades del hogar, implica una carga y un peso aún más fuerte. Sí debo resaltar, al hablar del sector público hay excepciones y excepciones, claramente. En casos conocidos, las mujeres ejercen estos cargos accediendo por sus méritos y sus capacidades, y lo han desempeñado de una manera excelente. El tercer aspecto es las mujeres en el sector privado. Y aquí en el mundo jurídico, cuando las mujeres desean formar parte de los denominados consorcios, bufetes de abogados, en primer orden se encuentran con que estas organizaciones de abogados son familiares. Son familiares y quien está en la cabeza muy comúnmente es un hombre. Entonces ingresan en condición de asalariadas. Y de igual manera, su determinación de su función es encajado en labores de oficina o de causas que se les denomina las más fáciles, ¿no? Si es que ellas desean tener una aspiración salarial mucho más alta, más amplia, deberán abrirse un camino duro para ganar representatividad en este organismo y poder adentrarse ya en el ejercicio de la profesión en materias que aún se considera de mayor representatividad masculina, como por ejemplo la penal. Y romper este estereotipo que indico, ¿no? Que únicamente las mujeres abogadas, ejercer en materia de familia, en materia de inquilinato, en determinados juicios civiles, en situaciones delicadas de niñez y adolescencia, etc. Y aquí, claramente, de los tres aspectos que he indicado, es visible que la brecha salarial dependerá del espacio en el que ejerza la mujer abogada la profesión. Porque obviamente, si hablamos del sector público, hay condiciones y la ley obliga a que quien ejerce determinado cargo tendrá igual remuneración sin consideración de su género. Sin embargo, cuando hablamos de libre ejercicio, y eso es algo bastante común, lamentablemente inclusive los clientes que se acercan para pedir los servicios profesionales de una mujer abogada consideran que las mujeres abogadas no deberían cobrar o ganar lo mismo que aquel hombre abogado por estos actos. Y buscan, claro, ¿no? Buscan el perfil de una abogada que tenga experticia en materias como las que he indicado, ¿no? En familia, etc. Y la remuneración es totalmente discrepante con la efectividad o el trabajo que se realiza solo por el hecho de ser mujer. En la práctica diaria, esta sí es una lucha constante de las mujeres abogadas, quienes, he visto, se quedan en su posición firme de que requieren la remuneración por su trabajo y no por su condición de mujer. Ahora, hemos visto ya que existen una distinción y una consideración diferente respecto al sector en el que la mujer se encuentra, en el ámbito en el que se encuentra en el ejercicio de su profesión, y es donde vamos a hablar de igualdad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción, ni de raza, ni de color, ni de sexo, ni de idioma, ni de religión, etc. Sí, para evaluar esta dignidad de oportunidades que señala la Declaración Universal de Derechos Humanos, analizáramos la legislación, analizáramos lo que dice la declaración, podríamos afirmar que ya se ha alcanzado la plena igualdad, puesto que hay estas normas jurídicas internacionales, nacionales, locales, en donde se prohíbe el trato diferenciado. Pero la realidad es totalmente distinta. Precisamente por ello se han incorporado dos definiciones, la igualdad formal y la igualdad material. ¿Y qué es la igualdad? Con sus perspectivas, posibilidades y definiciones, constituye ahora uno de los problemas cruciales del pensamiento jurídico
entendiendo que la igualdad formal es la dimensión de la igualdad que más relevancia ha tenido en los sistemas normativos. Es decir, absolutamente todos los estados han estado debatiendo sobre el concepto de igualdad y cómo incorporarlo dentro de sus ordenamientos jurídicos. Pero la idea de igualdad va más allá de su dimensión formal, es decir, del ordenamiento jurídico y de que se encuentre en una norma. No se agota solo en ello la igualdad. Al contrario, se ve potenciada y realizada por una lucha histórica de democratizar la sociedad y mejorar la vida de las personas, de las mujeres. La igualdad ante la ley, que es la igualdad formal, por tanto no puede desplegar sus potencialidades si se aísla de las condiciones reales, de la realidad, que son las materiales, las de facto, y estas son las que presentamos las mujeres, es decir, una realidad distinta a lo que la norma dice, y ahí es la igualdad material. Esta igualdad material es otro de los principios que configuran la igualdad de género, consagra una igualdad efectiva, y llama a rebasar la escueta igualdad jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población plenamente en situaciones de desigualdad. Y la situación de las mujeres en el mundo jurídico nos ubica precisamente en la posición de observar, de dar una mirada, si la igualdad formal y material permiten el desarrollo de la sociedad. Si efectivamente los espacios de formación profesional en lo jurídico, si la actuación de la mujer en el ámbito jurídico permiten verdaderamente un pleno desarrollo de las mujeres y obviamente de la sociedad. La respuesta la di hace un momento, con la explicación de cómo depende de los espacios laborales para que las mujeres superen determinadas brechas salariales, laborales, de cuidado, etc. Cuando el ideal de la norma no depende de los ámbitos, pero en la objetividad aún estamos alejadas. Según lo que he dicho, es evidente que no siempre es suficiente el principio de igualdad. Se vuelve necesario conjugarlo con el principio de igualdad material. Es importante resaltar que la igualdad formal se traduce en el derecho a la igualdad ante la ley y que la igualdad material se traduce en la no discriminación en concretas relaciones sociales, evitando así que se produzcan diferencias o desigualdades por razones de género. Es decir, con la igualdad material, las mujeres en el mundo jurídico deberán superar brechas de salario, de acceso y de consideración de su actuación en el ejercicio de su profesión específicamente. Esto, claro, lo describo, ¿no? Pero, ¿qué falta? ¿Qué hace falta aún? Yo en 3 aspectos considero, y me he permitido resumir, que existe una falta de efectiva actuación en espacios de representatividad. Se requiere que los lineamientos de igualdad sean entendidos en macro y en micro, por quienes ejercen puestos de representación política, y aún más por las mujeres que llegan a estos espacios y se den cuenta y hagan un frente para poder efectivizar este principio. Observen las realidades, evalúen estas realidades y las entiendan, las comprendan y las puedan aterrizar en proyectos normativos. Pero no solamente como una mera categorización, en indicar que todas las personas somos iguales ante la ley, no, sino que legislen más allá, legislen observando estas realidades y cómo se puede garantizar un pleno ejercicio de este derecho. Pero lamentablemente la realidad que vivimos aún es diferente a la que se está promulgando. Y es que efectivamente la legislación se limita a ello, meramente a categorizar en un aspecto ideal, en el para qué está, por qué está, pero no en entender el desarrollo, la realidad, y no en vivir lo que viven muchas mujeres. El comité de la CEDAW considera que un enfoque jurídico programático puramente formal no es suficiente para lograr la igualdad formal.
Se requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde el primer momento y que disponga de un entorno que le permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al hombre, no, en lo absoluto. El logro del objetivo de igualdad también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de los recursos y del poder entre el hombre y la mujer. Entendiendo aquello, podemos dar una mirada a que las respuestas están claras, pero hay ausencia, desconocimiento y falta de empatía para aplicarlas. Un segundo aspecto también considero que hay necesidad de políticas públicas que permitan que las mujeres concilien lo que vimos en el video, concilien el trabajo con la actividad del hogar, con su actividad familiar, que se implementen mecanismos, herramientas alternativas, que se establezcan horarios flexibles. Y uno, por ejemplo, de los logros que se está consiguiendo en Latinoamérica es la implementación de lactarios, por ejemplo, en determinadas empresas, tanto públicas o privadas. Y para ello, ¿cómo se consigue? A través de la ejecución, de la elaboración y ejecución de políticas públicas. El tercer aspecto, para mí es el más importante, que es la educación. Pero esto va más allá del mundo jurídico. El eje principal para el desarrollo social con principios de igualdad, ya sea formal o material, es la educación. Pero no la educación como se le ha pretendido concebir, en donde educan a los niños dentro de una sociedad machista, en donde se educa a las niñas y niños ya desde temprana edad en sus roles de género, no. Aquí la educación debe ser rediseñada con la incorporación plena de todo tipo de enfoques, de principios, que nos ayuden a cambiar ese chip de normalización de la discriminación y de la desnaturalización de la desigualdad. A nivel internacional, la ONU ha emitido datos en donde indican que las mujeres ganan entre un 20 y 30% menos que los hombres. Y de los 770 millones que viven actualmente en situación de extrema pobreza, la mayoría son mujeres. Como vemos, aunque a nivel normativo se reconozca la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la realidad sigue siendo otra. Y es que las mujeres seguimos viviendo en situación de desigualdad y de discriminación por nuestra condición de sexo. El objetivo, por lo tanto, es conseguir la igualdad real y efectiva para asegurar definitivamente la ausencia de la discriminación, para promover cambios sociales que acaben con esta desigualdad y mejorar la legislación. Comprender que aquellos que acceden y que ejercen cargos de representatividad política y cargos públicos deban aplicar en su práctica, no solamente discursiva, sino en su práctica diaria, en cualquier función que desempeñen, que la igualdad formal está y que la igualdad material depende de nosotros como personas y de la institución a la que representemos. Y que si bien las mujeres a lo largo de la historia hemos ido consiguiendo luchas y que actualmente el rol de la mujer en el sector legal es muy destacado, se necesita seguir avanzando, seguir comprendiendo, entendiendo y construyendo. Las mujeres cada vez desarrollan más funciones que hasta hace no mucho tiempo era casi coto privado de los hombres. Y en materia jurídica, actualmente hemos observado a varias mujeres que nos ayudan en varios aspectos. Ejercen representatividad política, representatividad pública, representatividad académica, se destacan en áreas de ciencias, en áreas científicas, etc. Y estos espacios tienen que irse generando no solamente por la lucha que las mujeres han desarrollado, sino que estos espacios tienen que irse desarrollando porque las mujeres encontramos espacios de igualdad formal y de igualdad material.
que no va a depender la profesión u oficio en la que te encuentras para poder encontrarte en condiciones de igualdad. Para mí siempre, para finalizar, ha sido importante estos espacios de reflexión porque efectivamente podemos llegar con nuestro criterio y nuestra opinión. Y quiero dejarles este mensaje. A diario podemos nosotros materializar la igualdad desde nuestro hogar. No es un concepto alejado que corresponde solo a los estados o que corresponde a determinada profesión. Es un concepto que tenemos que interiorizarlo y vivirlo diariamente, en donde estemos, en nuestro hogar, en nuestras escuelas, en las universidades, en nuestra actividad laboral, inclusive hasta en nuestra actividad recreacional. Poder entender y no normalizar situaciones de discriminación y de desigualdad es uno de los ejes principales para conseguir una sociedad del desarrollo. Muchísimas gracias por el espacio. Quedo atenta a cualquier pregunta, comentario. Muchísimas gracias. Estimada amiga María Fernanda Morales, pues te agradecemos enormemente la participación y sobre todo resaltar estos aspectos que vive la mujer en el derecho, que sabemos que son bastantes, los acabas de describir bastante bien. Sabemos que tenemos retos